Juan capítulo 6, versículos del 16 al 21. Ahí vamos a tener la lectura de la palabra del Señor. Yo le voy a esperar hasta que lo encuentre y luego vamos a poderlo leer todos juntos. ¿Lo encontraron? Amén. Dice la Biblia así: al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Y tuvieron ¿qué? Miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la oración del pastor Brad. Y gracias, Señor, por recordarnos una vez más que debemos acudir a tu palabra y debemos refugiarnos en tu palabra, porque ella nos vivifica, ella nos alimenta, nos instruye, nos ayuda. Tu palabra es una lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de poderla enseñar. Como decimos, Señor, a los maestros de escuela dominical y aún a mí mismo, es un milagro el que podamos hacer esto. No se trata de nosotros, no se trata de nuestra fuerza, no tenemos ese poder y esa capacidad, solamente tú lo puedes hacer. Gracias, Señor, porque me das el privilegio, como le das a aquellos que enseñan tu palabra, el honor y el privilegio de enseñarla. Gloria sea a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. Bueno, hay una sola tempestad que yo he podido vivir en mi propia vida, y fue cuando hicimos un viaje misionero al país de Marruecos. Unos hermanos todavía están aquí que hicieron ese viaje misionero con este servidor. Y no me van a dejar decir algo que no es, porque ellos deben recordarse también que cuando estábamos a punto de partir del puerto de Algeciras hacia Ceuta, que era la península donde teníamos que arribar y donde íbamos a estar, en medio del mar Mediterráneo, en medio de la travesía, se levantó una gran tempestad. Una tempestad, la verdad, que yo nunca en mi vida he experimentado. Y literalmente me afectó muchísimo mi salud. Yo terminé muy afectado, muy mareado, y se me bajó la presión porque la verdad fue catastrófico. Y nunca lo olvido. Esa es una experiencia que siempre va a quedar marcada en mí, porque me recuerdo muchísimo que fue una tormenta horrible. Fue una tormenta que no quisiéramos que nosotros ustedes la puedan experimentar. Bueno, hoy vamos a hablar de otra clase de tormenta y otra clase de dificultad. Y vamos a ver cómo el Señor Jesucristo interviene en esta tormenta. No hay tormentas en las que el Señor no esté consciente y no esté preparado y no esté listo y no esté al tanto de lo que pasa en nuestras vidas. Si está viviendo en una perfecta calma, amén. Gloria a Dios, dar gracias a Dios, agradécele al Señor. Pero necesitas saber que cuando las tempestades de la vida vengan, cuando las dificultades de la vida, tienes que estar seguro que no estás solo, que Jesucristo está contigo, que Jesucristo no te va a desamparar y no te va a dejar, como le pasó a los discípulos cuando enfrentaron esa gran tempestad que ellos experimentaron. Estamos estudiando una serie sobre los milagros del Señor Jesucristo. Vamos a hacer algo, voy a coger el... Estamos estudiando una serie sobre los milagros de Jesús, 7 milagros que el evangelista Juan los lista en el libro que fue inspirado por Dios para compartirnos estos milagros y estas señales, y aprender de esas señales lo que el Señor Jesucristo quiere enseñarnos a cada uno de nosotros. ¿Cómo se titula este milagro? Jesús anda sobre el mar. Jesús anda sobre el mar. ¿Cuándo sucede este milagro? Inmediatamente después del milagro del Señor Jesús, cuando alimentó a los 5,000.
Ustedes deben recordar, lo vimos el domingo pasado, que el Señor hizo un gran milagro de alimentar a 5,000 personas. Eso demuestra que el Señor tiene la capacidad y el poder de poder alimentar cualquier hambre que el ser humano tiene en sus vidas. Cualquier sed y cualquier hambre, el Señor tiene la capacidad y el poder de poderlas suplir, todas esas necesidades que nosotros podamos tener. Y ahora en este milagro vamos a ver que el Señor actúa en el momento en el que nosotros necesitamos que Él se aparezca. En el momento más difícil y más oscuro de nuestra vida, en la tempestad más difícil, el Señor se hará presente en nuestras vidas. En el versículo 15 del capítulo 6 recordamos que la gente, al ver lo que hizo Jesús, al ver cómo transformó esos panes y esos peces, ellos querían hacerlo ¿qué? Querían hacerlo rey. Ellos querían hacerlo rey porque decía, si Él puede hacer esto, Él puede ser el que nos liberte de la esclavitud de los romanos. Y en el versículo 15, por favor, vea conmigo lo que dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte Él solo. Se retiró a un monte, y dice, se retiró al monte Él solo. No había nadie con Él. Él estaba solo, sin ninguna persona a su lado. ¿Qué había pasado con los discípulos? A los discípulos Él los había mandado a la otra orilla. Les había dicho, súbanse a la barca y vayan hasta el otro punto, vayan hasta la otra orilla. Prácticamente los obligó, pero Él no fue con ellos. Él se quedó en el monte y allí permaneció. Hermanos, a través de este milagro podemos aprender por lo menos 6 verdades, que algunos los han llamado 6 anclas del alma para enfrentar las tormentas de la vida. No creas y no podemos creer que somos exentos de las tormentas de la vida. Si yo te preguntara a ti si has pasado por alguna tormenta o crisis, probablemente me dirías sí. Todos hemos pasado por tormentas en nuestras vidas. Es parte de la vida. Ahora, ¿qué ocasiona una tormenta? ¿Qué ocasiona las tormentas en nuestras vidas? Por una parte, nosotros mismos provocamos las tormentas por nosotros mismos. Cuando pecamos, cuando hacemos algo que no debemos hacer, cuando actuamos con imprudencia sin medir las consecuencias, entonces se levanta una tempestad. A veces la falta de experiencia, o porque también otras personas pueden levantar tormentas hacia nuestras vidas. Eso sucede. El enemigo puede levantar una tormenta en tu vida y en la mía para apartarnos y separarnos de Dios y de nuestra relación con Dios. Pero también, incluso en ciertas ocasiones, el mismo Señor la suscita. El mismo Señor la suscita. Y no tenemos que sorprendernos. Abramos la Biblia y veamos lo que pasó con Jonás. Tuvo que enfrentar una tempestad que Dios envió para poderle enseñarle algunas cosas que Jonás tenía que aprender por él mismo. Mientras estudiamos esta historia maravillosa, vamos a ver verdades que van a bendecir nuestras vidas. Y van a bendecir tu vida como ha bendecido la mía. Quiero que abran sus boletines y apunten cada una de estas verdades, y al final terminaremos diciendo: ¿qué tengo que hacer si pienso que me estoy hundiendo? ¿Qué debo hacer si pienso que me estoy hundiendo? Vamos con la primera ancla, con la primera verdad cuando enfrentamos una tempestad, crisis, problema o aquello que podamos identificarlo en nuestras vidas. La primera ancla del alma frente a una tormenta en tu vida y en la mía es la providencia de Dios. La providencia de Dios. Eso es lo primero que tenemos que recordar. Esta tormenta, hermanos, estaba siendo dirigida por la providencia de Dios. Esta tormenta no era algo que Jesucristo no sabía que iba a suceder. Jesús sabía lo que iba a pasar sus discípulos. Él sabía lo que iban a enfrentar. Él sabía lo que iba a acontecer. Pero fíjese en el versículo 15 y por favor présteme atención. Lo más importante aquí es la palabra de Dios. Y en el versículo 15 dice que el Señor se retiró a un monte Él solo. Mi pregunta es: ¿qué estaba haciendo Jesús en ese monte solo? ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo quería hacer en ese monte solo? La Biblia dice, hermanos, que el Señor Jesucristo estaba orando.
en ese momento. Estaba clamando al Señor, y usted lo puede ver en los otros evangelios que aclara y que puede explicar un poquito mejor este milagro. El Señor Jesús estaba orando, dice. También nos dice Mateo que algunos detalles más acerca de este milagro que añaden a nuestra comprensión de lo que estaba ocurriendo. Esta tormenta sucedió durante los momentos más oscuros de la noche, entre las 3 y las 6 de la mañana. Para los discípulos era una sorpresa esta tormenta, para el Señor no era una sorpresa. Los discípulos no lo esperaban, pero era conocida perfectamente por Jesucristo. El Señor Jesucristo sabía exactamente lo que iba a pasar. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Él habló y desató el viento de la tempestad e hizo que se elevaran las olas. Salmo 107, 25. Todo este incidente fue ordenado por Jesús. Los discípulos estaban dentro de la voluntad de Dios. Dios permitió, Dios estaba detrás de esta tormenta, por la misma razón que está detrás de cada una de las tormentas de nuestras vidas, porque Él quiere enseñarnos algo que quizás nosotros todavía no hemos aprendido. Es posible que en este mismo momento se encuentre en el ojo de la tormenta. Es posible. Su vida parece estar hundiéndose. Las heladas aguas se elevan. Te están alcanzando, me están alcanzando. Está tan oscuro que uno dice, ¿por dónde está el camino de salida? No lo encuentro. Cada viento de las circunstancias parece ser contrario a nosotros. Pero sepa que no hay nada que ocurra en su vida que no es causado o permitido por Jesús. Amén. Nada se le escapa al Señor Jesús. Nada de lo que nos pase, aún lo más difícil, lo más complicado, aún la tempestad más difícil, el Señor la conoce. El Señor conoce lo que está pasando en nuestras vidas. A pesar que nosotros no podamos incluso ver a Jesús, Jesús sí nos ve a cada uno de nosotros. Jesús sí me ve y sí te ve a ti. Tú y yo no estamos solos, tú y yo no estamos abandonados, tú y yo no estamos a la merced de la tormenta. Tú y yo estamos en las mismas manos de Dios. Esta iglesia está en las mismas manos de Dios. No está abandonada, Jesús está en control. Y la providencia de Dios hace posible que nosotros enfrentemos tempestades. Aunque no lo vea, Jesús sí nos ve y sus ojos están puestos sobre cada uno de nosotros. Amén. Así que sepamos que de por medio y el ancla más firme de tu alma es la providencia de Dios. El Señor lo permite, el Señor sabe lo que está pasando, el Señor está en control, su providencia lo permite y confío en lo que el Señor está haciendo. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que todas las cosas ayudan para bien a los que amamos a Dios. Vamos a ver la segunda ancla del alma para enfrentar una tormenta en nuestras vidas. La segunda ancla, la segunda verdad, hermanos, se encuentra en el versículo 18. Mira conmigo el versículo 18 nuevamente. Dice, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Había una gran tempestad. Dice la palabra del Señor, y cuando la Biblia dice algo, lo dice porque es verdad. Se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Uno puede decir, ¿y esto de dónde salió? ¿Y esto cómo sucedió? Los discípulos pudieron decir que esta tormenta no estaba dentro de sus planes, pero sí sabemos que esta tormenta va a contribuir para el desarrollo de los discípulos. Una tormenta va a contribuir para nuestro crecimiento espiritual. Hermanos, nosotros tratamos de esquivar y tratamos de eludir los problemas, el sufrimiento y el dolor. Nadie le gusta estar en medio de una tormenta. Nadie dice, ay, qué rico, cómo estoy en medio de una tormenta. Ay, qué sabroso. Nadie hace eso, nadie puede decir eso. Pero eso no significa que no sean necesarias en nuestras vidas. Quiero decirle algo, hermana, hermano. Lo que he aprendido, las experiencias que yo he tenido con Dios, donde yo he crecido y me he desarrollado, no ha sido en las alturas cuando todo me iba bien. No ha sido cuando las cosas salían de color de rosa y la vida me sonreía. La verdadera relación, la verdadera profundidad en mi relación con Dios han sido cuando he estado en los valles. Cuando he conocido a Dios de una manera cual nunca antes lo había conocido.
Cuando he conocido más de su amor, de su gracia, de su protección, de su consuelo, de su ayuda. Es en los momentos de crisis, es en los momentos de tempestad donde uno aprende a conocer más a Dios y donde uno aprende a conocerse más uno mismo, porque las tormentas son inevitables, pero es ahí donde yo puedo ver cómo reacciono frente a una tormenta y frente a una tempestad, y cómo el Señor también hace su tarea y hace su parte. El doctor Rogers, uno de las personas que, ya pasó a la presencia del Señor, pero uno de los comentarios más hermosos que he podido encontrar de los milagros de Jesús, comenta al respecto: desearía que esas pruebas nunca volvieran a ocurrir, pero sucedieron. Y soy una persona mejor por causa de esas mismas pruebas. La fe, como la película fotográfica, se revela mejor en la oscuridad. No sé por qué es así, pero lo es. El plan de Dios para su crecimiento espiritual y el mío incluyen tormentas y pruebas. Tormentas y pruebas. Vamos al tercer ancla del alma, la tercera ancla firme que te puede mantener en equilibrio y no sucumbir ante las tormentas de la vida. Y lo vemos en el versículo, justamente el versículo 15. Dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y ya sabemos por la Escritura que él se retiró para orar. No solamente para apartarse de aquellos que estaban buscando un milagro más, sino también para orar por los discípulos. Ubícate en la escena. Él despide a sus discípulos y le dice: vayan a la otra orilla. Él los envía, prácticamente los obliga: tienen que ir, yo no voy con ustedes, vayan. Y ellos empiezan a remar y empiezan a pasar por ese mar y empieza a azotarse la tempestad. Él está en el monte. ¿Qué está haciendo él? Él está orando y él está viendo todo lo que pasa. Él está observando todo lo que están viviendo los discípulos. En otras palabras, ellos nunca se perdieron de la mirada de Jesús. Ellos nunca se fueron del control, del cuidado y la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Jesús los estaba viendo, Él estaba observándolos y Él estaba orando. Hermano, hermana, en este mismo momento Jesucristo está orando por mí y por ti delante de su Padre. Tú eres bendecido con las oraciones de Jesucristo a favor tuyo y a favor de mí. Wow, hermano, es una bendición. Es una fortuna tener hermanos que oran por su pastor y por sus líderes. Eso es una bendición, eso es algo grandioso y que nunca debe dejar de hacerse. Pero estar en la lista de pedidos de oración de Jesús, que tú y yo estemos allí con nombre y apellido y que el Señor Jesús esté orando por nosotros, no se compara con nada. Jesús está orando por ti. Jesús está intercediendo por ti. A pesar de la tormenta, de la tempestad, de los vientos recios y todo lo que puede estar pasando, hay alguien allá arriba que no deja de mirarte y está orando todos los días, clamando por ti y por mí. ¿Eso qué significa, hermanos? Significa que estamos bajo el cuidado de nuestro Dios. Tú y yo estamos bajo el cuidado de nuestro Dios. Eso es hermoso, porque si hay alguien que te cuida, es el mismo Señor Jesucristo. Si hay alguien que nos cuida, es el mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que soy hijo de Dios y Dios no abandona a su hijo. Nosotros podemos ser infieles, pero la Biblia dice: Él permanece fiel. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice la palabra del Señor en Romanos 8:34. Permítame leérselo y creo que va a aparecer también en la pantalla. Romanos 8:34. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Dice: intercede por nosotros, o sea, ora por ti, clama por ti y por mí. Hebreos 7:25. Por eso también puedo salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Ese es el Señor Jesucristo. Y esa es la intercesión y la bendición sobre nuestras vidas. Él intercede por mí. A pesar de la situación que me encuentre, Él clama por mí. Él ora por mí y por ti. Su mirada está sobre usted. Los discípulos no podían verlo, pero Jesús sí los estaba viendo.
Los discípulos no sabían dónde estaba, incluso en su mente podía pasar la idea, pero ¿dónde está Jesús? ¿Por qué nos dejó solo? Se supone que Él sí hizo un milagro allá hace poquito alimentando a los 5,000, debiera estar aquí y debiera hacernos otro milagro. ¿Dónde está Jesús? Estaban buscando otro milagro, pero ellos tenían lo más importante, tenían el cuidado y las oraciones de Jesús. Que Jesús ore por ti y por mí es enough, right? Que Jesús ore por cada uno de nosotros es una gran bendición. Pero no solamente, hermanos, debemos de recordar la providencia de Dios, el plan de Dios, el cuidado de Dios, sino además la presencia de Dios. La presencia de Dios. Miren conmigo los versículos 19 y 20. Dice el versículo 19: cuando habían remado como 25 o 30 estadios, o sea 4 o 5 kilómetros, vieron a Jesús. ¿A quién vieron? Vieron a Jesús, que andaba sobre el mar. Escuche eso, que andaba sobre el mar. ¿Y qué dice? Y se acercaba a la barca. ¿Y ellos qué tuvieron? Miedo. Verso 20: mas Él les dijo: yo soy, no teman. Yo soy, no deben de temer. Yo soy, no tienen que temer, no tienen que llenarse de pavor y de miedo. Hermanos, la voluntad de Dios nunca te lleva, alguien dijo que la voluntad de Dios nunca te lleva donde la gracia de Dios no puede sostenerte. Nunca te lleva a un lugar donde la gracia no podrá sostenerte. Es la gracia de Dios lo que nos sostiene. Es la gracia y la misericordia y el amor de Dios y la providencia de Dios lo que sostiene a uno para poder dar el siguiente paso. ¿Qué estamos hablando aquí? Muy simple. Aquí estamos hablando del poder de Dios. Esa es otra de las anclas firmes en tu vida y en la mía para enfrentar tormentas en la vida. El poder de Dios. Porque, hermanos, yo no puedo, ni tú puedes, pero en Cristo todo lo podemos. En Cristo todo lo podemos. Yo no estoy aquí porque usted piense que el pastor Luigi tiene la fuerza. Yo no tengo fuerza. Si estoy aquí es por un milagro de Dios. Y porque Dios me tiene aquí. Y porque me tiene aquí porque Él quiere que yo diga lo que tengo que decir. Pero es Él que se lleve toda la gloria y toda la honra. Y si tú estás aquí es por la gracia, la misericordia y el poder de Dios. Porque debemos darle gloria y honra a Él, porque seguimos de pie. Indudablemente que sí. Hermanos, la Biblia dice que cuando se apareció, ellos tuvieron miedo. Pensaban que era un fantasma, pero después sabían que era Jesús. Cuando se separó de sus discípulos, Jesús le dijo que fueran a la otra orilla, al lado del mar de Galilea, al otro lado del mar de Galilea. Él no le dijo que vayan al medio del mar. Él no les dijo, vayan a una tormenta. ¿Qué les dijo Él? Vayan al otro lado. Ese es el destino para ustedes. Ese es a donde yo quiero que ustedes vayan. Allá quiero verlos. Ellos no lo sabían, hermanos, pero los discípulos estaban tan seguros en esta barca en medio de la tormenta como lo estarían en la tierra. ¿Por qué? Porque Él no les hubiera dicho que fueran a un lugar donde no pudieran llegar. Amén. No les hubiera dicho si Él sabía que no podrían llegar. Y todavía más, Él los estaba protegiendo con su poder. Él los estaba guardando con su poder, hermanos. Cuando Jesús se acerca a la barca, los discípulos comenzaron a retirarse atemorizados, dice Mateo capítulo 14, versículo 26. Pensaban que estaban frente a un fantasma, pero pronto su temor se desvanecería cuando Jesús les dice estas palabras: yo soy, no teman. Yo soy, no deben de temer. Ahora, esto es sumamente importante, porque cuando Jesús dice yo soy, está usando un nombre que es sobre todo nombre. Él es el nombre del Señor, es el nombre más sagrado para los judíos. Yo soy. Ese nombre el Señor se lo dio cuando Moisés le pregunta a Dios: Señor, cuando vaya donde esa gente en Egipto y les diga que Dios me habló y me digan ¿cuál es el nombre de Dios?
¿qué se supone que debo decir? ¿Qué se supone que le debo decir a ellos? Y Dios dijo, diles que el yo soy me ha enviado. Diles que yo soy me ha enviado. Hermanos, Jesús, 17 veces en el Nuevo Testamento Jesús usa la frase yo soy, yo soy. 17 veces dice yo soy el pan de vida, amén. O sea, yo puedo saciar tu más grande. Me van a permitir sacarme este botoncito que está caliente aquí, ¿verdad? Yo soy el pan de vida, así que puede satisfacer todas las hambres que podamos tener. Yo soy la puerta para que pueda crear oportunidades de maneras que ni siquiera piensas. Yo soy la vid para que tú fructifiques y tengas una vida fructífera. Si estás conectado conmigo, tú vas a fructificar. Tú vas a dar fruto, dice la palabra del Señor. Él dice también, yo soy la verdad que te hace libre. Yo soy el buen pastor que te cuida, no te deja, no te desampara. Estoy contigo de día y de noche. La palabra griega para yo soy es egnoigma. Yo soy. Eso es lo que tú tienes que decirle. Y eso es lo que Jesús le dijo a los discípulos. Ahora escucha con atención. Estás en una tormenta en estos momentos. Estás pasando por un problema. Estamos pasando una crisis en este momento. ¿Tienes una tormenta económica en tu vida? ¿Una tormenta relacional en tu vida? ¿Has perdido el trabajo? ¿Tienes una amenaza que vas a perder el trabajo? ¿Estás en bancarrota o vas rumbo a la bancarrota? Tú no necesitas otro financista más. Tú necesitas a Jesucristo. ¿Estás teniendo dificultades y problemas en tu familia? Tú no necesitas otro consejero más. Tú necesitas a Jesucristo el Señor. Tú no necesitas otro milagro, tú necesitas el hacedor de milagros, que es mucho más importante que cualquier milagro en nuestras vidas. Jesucristo es lo que nosotros necesitamos. Eso es lo que tú y yo necesitamos. No lo olvides, nunca en tu vida, que cuando hayas pasado o pases por una tormenta, Dios no está distante. Dios está enterado, envuelto. Él no está desinteresado. Él valida lo que sentimos. Él sí valida lo que tú y yo percibimos o sentimos. Él sabe lo que vivimos. Pero no te pierdas esto que es importante. Y quiero conversar con ustedes. ¿A qué es lo que más le aterraba a los discípulos en ese momento? ¿Qué es lo que más le infundía miedo a ellos? ¿Qué era? ¿Qué es lo que más les atemorizaba a ellos? Vamos. ¿Qué es lo que más les atemorizaba? ¿En dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban enfrentando? Unas aguas alborotadas, unas aguas inquietas. Las aguas estaban movidas. Eso es lo que a ellos más les atemorizaba. Iglesia, hermano, hermana, ¿qué es lo que más te atemoriza? ¿Qué es aquello que te quita la paz y te quita el sueño? ¿Qué es aquello que está haciendo que entres en confusión, entres en duda, entres en temor? ¿Qué es? Fíjate lo que pasa. Esto es lo maravilloso. Cuando habían remado como 25, 30 estadios, estoy en el verso 19, vieron a Jesús que andaba sobre el mar. ¿Dónde estaban las aguas alborotadas? Debajo de los pies de Jesús. ¿Entiende? Las aguas alborotadas asustaban a los discípulos, pero Jesús, sus pies estaban sobre esas aguas alborotadas. ¿Lo entiende? Lo que a los discípulos les atormentaba y les preocupaba, para Jesús eso estaba bajo control. Eso estaba bajo control. Puede que para ti y para mí nuestras tormentas estén fuera de control. Para Jesús no. Él está sobre las aguas. Sus pies están sobre las aguas. Y Él está en control. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que nuestro Dios es Dios altísimo. Diga Dios altísimo. ¿Qué significa Dios altísimo? Que Él está por sobre todos y sobre todo. Él es por sobre todos y está sobre todos. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Y eso es lo que dice
la palabra del Señor en Efesios capítulo 2 versículo 6, Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Él está sentado en los lugares celestiales, o sea, está por sobre todo lo que está debajo. Está por sobre tu tormenta, está por sobre mi tormenta, está sobre cualquier crisis, está sobre cualquier tempestad, está sobre cualquier demonio, sobre cualquier ataque infernal, está sobre todo eso. Todo está bajo sus pies. Todo está bajo sus pies. Nada está sobre Él. Nada está sobre Él. Hermano, el que creó los mares, el que creó las aguas, los océanos. La Biblia dice que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. ¿Cómo puede ser posible que la cabeza esté debajo del agua? Jesucristo está sobre toda tormenta. Sobre toda tormenta. Y así es sobre nuestras vidas también. Jesús dijo en Juan capítulo 16 versículo 33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué más dice? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, las tormentas no discriminan, ni siquiera avisan. Yo no he conocido una tormenta que me haya tocado la puerta el día anterior y me haya dicho: Luigi, prepárate, mañana hay tormenta. Las tormentas pasan y suceden de la noche a la mañana. Nos pueden sorprender a nosotros. Puede que la mar está muy tranquila, pero de la noche a la mañana hay una gran tempestad. Eso pasa, eso sucede conmigo y pienso que sucede contigo también. Pero para Jesús no le sorprende ninguna tormenta. Él sabe y Él conoce todo lo que nosotros vamos a experimentar y vamos a vivir en nuestras vidas. Puede ser que tengas problemas, tristezas, temores y lágrimas, pero estás protegido por su poder. ¿Cuántos dicen amén? Él es para usted el gran yo soy. Él es para la iglesia el gran yo soy. A pesar de la tormenta, Jesucristo sigue en el mismo lugar. La tormenta a mí me puede remecer y a ti te puede remecer. Tormentas pueden remecer iglesias, pero a Jesucristo nadie le remece. Él sigue en control, Él sigue en su trono, Él sigue con su providencia dirigiendo cada cosa que pasa en nuestras vidas. Y Él no ha soltado el mando, Él es la cabeza de la iglesia. Gloria a Dios. Pero no solamente es esto, sino que además no solo necesitamos el poder, sino debemos recordar esta próxima ancla que no debemos olvidar, que se encuentra en el versículo 21. Es un ancla firme del alma para enfrentar tormentas en la vida. Mira lo que dice el verso 21. Para mí es un versículo tan hermoso. Dice: ellos entonces, léalo usted, ¿qué dice? Con gusto le recibieron. ¿A quién recibieron en la barca? A Jesús. La cual, no se pierda esto, la cual llegó, ¿qué dice? ¿Qué dice? Enseguida a la tierra a donde iban. Escuche esto. Jesús les dice a sus discípulos: yo los envío a la orilla, vayan. La Biblia dice que ellos llegaron a tierra. ¿Está captando? En el medio van a haber turbulencias. En el medio van a haber tempestades y crisis. Jesús te lo dijo y me lo dijo. Van a tener problemas. No nos debemos de sorprender. Va a haber problemas. Pero yo he determinado que ustedes van a llegar al final. Mi propósito no lo va a detener nadie. Yo digo que ustedes van a llegar y ustedes van a llegar. No sé cómo nosotros y tú y yo no entendemos, no sabemos, pero ese es un asunto de Dios. Su propósito va a darse. Amén. Ahora, aquí, hermanos, hay 3 milagros. No sé si usted se dio cuenta.
En esta sexta ancla vemos por lo menos 3 milagros. Mire lo que dice, no se lo pierda. Dice, en mi Biblia dice, y no sé cómo dice en su Biblia, en la última frase, dice la barca, la cual llegó enseguida. ¿Cómo dice su Biblia? ¿Hay alguien que tiene otra versión que yo tengo? ¿Cómo, perdón? ¿Igual? No hay otra. De inmediato. Algunas versiones dice de inmediato, enseguida. Dice enseguida a tierra a donde iban. Dios cumplió su propósito. Ellos llegaron a esa tierra. Notará también algo maravilloso. Dice enseguida. ¿Qué significa eso? Mire, Jesús no solamente calmó la tempestad, primer milagro. Dice otro evangelio, Él calmó la tempestad y suspendió la ley de la gravedad al caminar sobre el agua, segundo milagro. Pero luego dice, sino que también hizo que la barca llegara enseguida. Enseguida. O sea, lo que está pasando aquí es que Él alteró las leyes del tiempo y espacio. En un instante hizo que la barca llegara al otro lado. Estos hombres cansados, fatigados, no hubieran podido remar para hacer eso. Jesús lo hizo. ¿Por qué? Porque Él cumple su propósito establecido y Él lo hará. El propósito de Dios fue cumplido. El propósito de Dios será cumplido en tu vida y en mi vida. Amén. El propósito de Dios para esta iglesia será cumplido. ¿Cuántos dicen amén? Lo va a hacer. Lo va a hacer. No porque yo lo diga o porque tú lo digas, sino porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Y su plan es que su iglesia lleve su gloria a las naciones. Y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Porque Él está dentro de la barca. Amén. Ese es el propósito y ese es el propósito de Dios también para tu vida. Lo que empezó Dios en mí y en ti, Él lo va a acabar. Lo que Dios empezó en tus hijos, Él lo va a terminar, pastor, pero estamos enfrentando tempestad. Hemos enfrentado crisis en mi hogar con mis hijos. Sí, es verdad. Jesús lo advirtió, pero eso no significa que el plan de Dios ha sido truncado. Eso no significa que el plan de Dios va a ser detenido. Escucha, nada podrá prevalecer contra Cristo. Las puertas del Hades no podrán prevalecer contra la iglesia. ¿Por qué? Porque contamos con el poder de Dios. Y contamos con el propósito que Dios cumplirá para esta tierra. Y Él lo hará. ¿Cuántos dicen amén? Y Él lo hará. Filipenses 1:5 es un pasaje y una promesa a la cual yo me aferro con todas mis uñas, mis dedos y mi corazón. Filipenses 1:6 dice, estoy convencido precisamente de esto. Dice que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Jesús va a perfeccionar su obra en ti y en mí. Lo va a hacer. A pesar de yo mismo, a pesar de lo que tú y yo hagamos, a pesar de las tormentas, que incluso el Señor las va a usar para desarrollarnos y hacernos crecer. Si pienso que me estoy hundiendo, ¿qué debo hacer? Si piensas que te estás hundiendo, ¿qué debes hacer? Quiero que lo apuntes. Número uno. Tendré valor porque Jesús está conmigo. Tendré valor porque Jesús está conmigo. Hermanos, este es el punto de partida para toda tormenta. Tendré valor. ¿Por qué? No por mí, sino porque Jesús está conmigo. Jesús está en la barca. Iglesia, Jesús está en la iglesia. Iglesia, Jesús está en la barca. Gloria a Dios. Ahora recuerde lo que es valor. ¿Qué es el valor? El valor no es ausencia de miedo, por favor, hermano, hermana. El valor es cuando te mueves hacia adelante a pesar de tus miedos. Eso es valor.
Si no tienes miedo, no hace falta tener valor. El valor es cuando haces las cosas bien y a pesar de estar muerto de miedo, sigues hacia adelante. Eso es valentía. Hacer lo correcto a pesar de tu miedo. No es la ausencia de miedo. Tienes que enfrentar tus miedos. ¿Qué pasa cuando un miedo te visita tu mente y tu corazón? A todos nos visitan los miedos. Todos estamos aquí, somos seres humanos. Y todos de vez en cuando enfrentamos tormentas de la vida, los miedos nos visitan. ¿Qué debes hacer cuando un miedo te visita? Debes decirle a ese miedo: ¿sabes qué? Saca una cita con Jesucristo. Conmigo no. Cristo está conmigo. Busca a Cristo y arréglalo con Él. Yo no tengo cabida para los miedos en mi vida y en mi mente. Escucha, iglesia, no converses con tus miedos, no dialogues con tus miedos, no razones con tus miedos, porque no vas a ganar. Mándalo donde Jesús. Quédate con la convicción que el Todopoderoso, el Dios Altísimo, está contigo. Y si viene miedo a ti o vienen 10,000 miedos a ti, mándalos a Jesucristo. Él sabrá lo que va a hacer con cada uno de esos temores que están asaltando nuestro corazón y nuestra mente. Ahora quiero decirles algo a los padres que están presentes aquí. Se lo digo con todo mi corazón. Soy padre, como tú eres padre y eres madre. Te digo algo con todo mi corazón. Enséñale a tus hijos el valor. Enséñale a tus hijas y a tus hijos a ser valientes. Quiero quedarme un tiempo aquí. Necesitamos madres que enseñen a sus hijas a ser valientes, que tengan valor. Necesitamos padres que sean valientes, que hablen, que expresen su sentir, que sean valientes y les enseñen a sus hijos varones a ser valientes y no temerosos. Déjame decirte algo: la valentía se contagia. La valentía es contagiosa en tu casa. El miedo es contagioso también. Tú puedes contagiar valor, pero también puedes contagiar miedo. Debemos tener valor. ¿Sabes qué? A tus hijos y a tus hijas, no solamente diles que deben ser valientes. Está bien que se lo digas, pero además ellos van a aprender valor y valentía no cuando las cosas estén bien en tu hogar o en tu vida. Ellos van a aprender valentía cuando te ven enfrentando una tormenta en la vida y vean la reacción que tú tomas. Veas cómo tú respondes a esta tormenta. Cuando pase eso, sé honesto con tus hijos y tus hijas. No les ocultes las tormentas a tus hijos. Siéntalos y diles: hijas, hijos, estamos pasando por una tormenta. Dile: tengo miedo, tengo temor, pero algo que no debemos olvidar es que Cristo está en nosotros, que Él nos da el poder, Él nos cuida, y su providencia ha permitido esta tormenta porque algo nos quiere enseñar, algo quiere que aprendamos. Esta tormenta no ha escapado a la voluntad de Dios. Estamos en el centro de la voluntad de Dios, hijos, pero tenemos que ser valientes y esforzados. Y tenemos que seguir hacia adelante. No debemos de temer, no debemos de tener miedo. Eso es contagiar de valor a tus hijos y a tus hijas. Pero no solamente debo tener valor porque Jesús está conmigo. Si pienso que me estoy hundiendo, debo mostrar gratitud, mostraré gratitud. ¿Por qué? Le diré: Señor, gracias por enviar la tormenta que enfrento. Gracias, Señor, porque sé que no la has enviado para hundirme. Mi barca no se va a hundir porque tú estás en la barca. No es para hundirme yo mismo, sino para que desarrolle mi fe y mi confianza en ti. Lo tercero, escríbelo: alabaré a Dios con gozo. Alabaré a Dios con gozo. ¿Por qué? Porque cuando tú sabes que la presencia de Dios está contigo, es una razón más para decirle: Señor, yo te alabo. Y lo hacemos con gozo porque la presencia de Dios es suficiente para nuestras vidas y no necesitamos de más nada. Por último, pediré al Señor que me revele su propósito. Pediré al Señor que me revele su propósito. Señor, ¿por qué esta tormenta? Señor, ¿por qué permitiste que llegara esto a nuestras vidas? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres mostrar? ¿Qué me quieres revelar, Señor? Ayúdame a entenderlo, Padre, porque esto no ha escapado a tu control.
porque esta tormenta es parte de tu providencia. El doctor Rogers hace un comentario que yo dije, sería bueno que la iglesia lo escuchara. Dice, el mensaje de este milagro es que Dios le sostendrá. Cualquier cosa que le supere está bajo sus pies. Así que no hay nada que sea demasiado difícil para Él. No existe nada que pueda pervertir su propósito para usted. Uno de estos días, muy pronto, Él va a descender de la montaña. No de la montaña junto al mar de Galilea, sino desde su trono en su gloria. Ese día caminará, o caminar sobre las aguas va a ser como juego de niños, porque la Biblia dice que Él vendrá caminando sobre las nubes hacia nosotros. El barómetro de este mundo está cayendo, los vientos van aumentando y las tormentas van llegando. La gente pregunta, ¿a dónde va a parar este mundo? Este mundo va a parar en Jesús, porque Jesús está llegando a este mundo. Él va a bajar de los cielos con la sonrisa de la victoria en su rostro, como el gran yo soy, y sonará la trompeta. Entonces nuestra pequeña barca dejará el mar del tiempo e inmediatamente estaremos a orillas de la eternidad. Gloria sea al Señor. Iglesia, ¿por qué no se pone de pie? Y vamos a terminar orando, tú y yo, y clamando a nuestro Dios. Allí donde estás, ora conmigo y dile al Señor: Señor, ayúdame a tener valor, porque tú estás conmigo, Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Señor, perdóname porque mi actitud de queja contradice la voluntad tuya cuando estoy en medio de una crisis o de una tempestad. Señor, ayúdame a mostrar gratitud, aunque sea difícil. Te diré gracias, Señor, porque tu providencia ha hecho posible que atraviese esta tormenta. Señor, voy a alabarte con todo mi corazón y lo voy a hacer con gozo, Señor, porque tú eres el Dios Altísimo. Señor, pediré día y noche que me reveles tu propósito para entender, Señor, por qué esta tormenta, por qué este problema y por qué esta crisis. Y ayúdame, Señor, a captar lo que tú me quieras mostrar. Lo que sí sé, Señor, es que cada tormenta me acerca más a ti, me hace más firme en ti, me hace más gozoso en ti. Te conozco más y mejor. Gracias, Señor, porque no estamos solos, porque en medio de la tormenta tú nos cuidas. Gracias, Señor. Ahí donde estás, hermana, hermano, puede levantar tus manos si desea y puede decirle: Señor, tengo paz en medio de la tormenta. Paz en medio de la tormenta. Señor, gracias. Puedo tener paz en la tormenta. Tú eres mi paz. Tú eres mi paz. Oh Jesús, no necesitamos otro milagro más. Te necesitamos a ti, Señor. Te necesitamos a ti, Señor. Hermano, ahí donde tú estás, dile: Señor, gracias. Gracias, Jesús, porque estás conmigo. Gracias, Jesús, porque estás en esta iglesia. Gracias por tu amor y por tu misericordia, oh Jesús.